Diego Yenú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, mi amigo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, arranca junio y hay como un relato en las últimas semanas de que se dio vuelta la tortilla, Sí. dijo Galperín, que cambió todo, que ya está, que pasó lo peor y ahora, según Caputo, ahora él había dicho que en junio arrancaban 18 meses extraordinarios, ¿no? Es como un poco la expectativa que se está jugando es que ahora empieza todo a funcionar. ¿Qué estás viendo de esa operación? Sí, la operación segundo semestre. Claro. Ya la vimos durante el gobierno de Macri. Hay elementos para que el gobierno esté eufórico. No sé si para tanto, hay elementos como para que el gobierno sienta que salió del rincón después de recibir golpe, que le sangraran las cejas durante varios meses al presidente. A la defensiva un rato largo. Claro, Sí. dejó de sangrar, le dejaron de pegar, dejó de autolesionarse. Quedó el caso Adorni, por lo menos por ahora, en un segundo plano. No hay más Cascada, no hay más Escrivana. No, está a la espera de que presente la declaración jurada. La declaración jurada, quizá lo llaman indagatoria, pero en ese frente que le costó mucho al gobierno. Por eso siempre hablamos de la corrupción estructural o de las cuestiones estructurales, porque lo de Adorni, un día te da de comer, 2 días, 3 días, y un día se apaga. Claro. Y entonces, ¿qué le vas a cuestionar al gobierno? Bueno, el gobierno ahora está gozando de que esa ofensiva que sufrió en su momento con el tema Adorni está apagada, no hay elementos nuevos. Y después, en lo económico, ¿qué festeja el gobierno? El riesgo país, obviamente, porque es un gobierno que está pendiente del clima financiero, que tiene gran parte de su estrategia política, económica, de supervivencia, atada al clima financiero, que quiere volver a tomar deuda en el mercado, ¿no? Porque tiene deuda del Fondo Monetario Internacional, tiene deuda con Trump, pero como Caputo 1 había agotado el crédito universal, le cuesta mucho a Caputo 2 volver Claro. a tomar crédito. Claro. Entonces, que el riesgo país vaya por debajo de los 500 puntos acerca más la posibilidad de que el gobierno y este nuevo Caputo, no sé si es nuevo o es el mismo, tome deuda otra vez. Eso el gobierno lo festeja, el clima financiero. Después hay que ver qué pasa con la recaudación, con la inflación. La inflación, obviamente, vos decías, hay aumentos que pegan muy fuerte en los ingresos, porque el ingreso disponible cada vez es menor. La guita no alcanza, eso es parte de cualquier conversación hoy. Exacto. La guita no alcanza. Exacto. Sí. Todos los días Se tenés ven los algo- datos de consumo, se ven por donde quieras, ¿no? Más allá de los videos que le presentan a Milei como una pizzería llena en Avenida Corrientes o un shopping Sí. con un local chino con pibas que fueron a ver a Keyos, ¿no? Y eso es parte también de la construcción de un relato, ¿no? Sí. De que la cosa levanta que no se verifica en la realidad. No, por eso. A ver, el gobierno festeja que la inflación la tuviste en 3,5, después bajó un poco y ahora espera que la inflación de mayo haya sido más baja. Alrededor de 2,4, 2,5, 2,3, no sé. Sí. Todo eso Milei lo toma como un activo. Yo mencionaba en la nota del fin de semana que Milei está diciendo en mayo cambió todo, ¿no? Esta idea que vos mencionabas al inicio. No es que cambió todo, siguen estando los problemas estructurales, pero la inflación quizá bajó un poquito. Y el gobierno te va a decir que aumentó la recaudación por primera vez. Hay que verlo, todavía no conocemos el dato de mayo. Pero venimos de 9, 10 meses de caída en la recaudación. Hay algunos impuestos como ganancias que hay que ver si son estructurales o coyunturales, si es un dato bueno, como pasó en marzo que tuviste un dato de crecimiento y después viste que en abril Sí. la economía vuelve a caer. Sí. Entonces, bueno, con esos datos el gobierno y con un gobierno que está comprando reservas, además, que está comprando reservas en tiempo récord, bueno, el gobierno dice, tengo todo más o menos ordenado. No cambió la situación estructural, todos los días vemos cierre de empresas, todos los días vemos destrucción de empleo, Sí. todos los días vemos dificultades para mucha gente. Sí, y dramas más estables y permanentes que el vértigo de la conversación semana a semana de subió un poquito en la imagen, bajó un Sí, poquito, ¿no? Y sí. esta cosa más de cómo fue la semana del gobierno. Y Sí. la verdad es que, bueno, semanas mejores, semanas peores para los temas en los que se conversa, etcétera, para lo que pasa en la tele, lo que el sistema político termina dialogando de alguna forma. Pero después los quilombos son más estables. Sí. Y están ahí. Y es insólito. persisten. A mí me parece insólito que... Digo, desde el estables para mal, ¿no? Está claro. Digo, están ahí, más allá del vértigo de la información. Por eso, me parece insólito que desde el gobierno Sí. y algunos comunicadores afines estén diciendo la economía va a salvar a la política.
cuando el problema de este gobierno, además de que es de extrema derecha, además de que caga para los jubilados, además de que le quita cuestiones básicas a las personas con discapacidad, a los jubilados, etcétera, todo lo que sabemos, además es un modelo económico que deja fuera a la mayor parte de la población. Yo decía 30 millones de personas, no lo digo yo, lo dice Redrado. Redrado dice, un economista que no tiene mucho de heterodoxo, un economista que siempre fue, en su momento era el Golden Boy, alguien, ¿no?, más ligado mercados, de la Fundación Capital, si bien tiene vínculo con el peronismo, pero digo, un economista pro mercado dice, es un modelo para 10 millones de personas. Y todo el tiempo lo vemos a esto. El otro día alguien me escribía y me contaba una situación personal y me decía, yo soy uno de los 30 millones de personas que vos mencionás. Tengo 57 años, no consigo laburo, tengo mi hijo con una discapacidad, es una persona que está sufriendo, no le están entregando lo que le tienen que entregar. Y bueno, se hace muy cuesta arriba, por supuesto. Y de esas historias sabemos que hay muchísimas. Entonces, es insólito que el gobierno diga que la economía, que esta economía lo va a salvar, que es una economía de enclave, es una economía para pocos sectores, ¿no? Ahora, vos decís también que el gran objetivo político del gobierno es afianzar la resignación en los que están mal de que, bueno, es así, era lo que había que hacer. Y en todo caso, el miedo a seguir perdiendo. ¿No? Entonces ya te transforma ahí. Bueno, creo que el primero que vio esto fue la consultora de Hernán Banoli, Sentimientos Públicos, que lo mencionamos hace aproximadamente 2 o 3 semanas. Decía que solamente el 26% de las personas estaban a favor de la reelección de Milei. Pero cuando ibas al votante de Milei, solo 12% de ese 26% decía tengo esperanza. El resto decía no hay alternativa. Bueno, eso es lo que quiere Milei. Después, esta semana salió otra encuesta, creo que de Sinopsis, que marca lo mismo. Alrededor de 47% que dice no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, el gobierno quiere que la sociedad se convenza de que es esto o nada, que todo lo demás es inviable. Bueno, ahí hay un eje que, bueno, no hay que subestimarlo, ¿no? Porque está tratando de convencer a la sociedad de que no hay escapatoria a un modelo como el de Milei. Entonces, claro, es más difícil que convenzan a la sociedad de que le está yendo bien a alguien que le está yendo mal, a alguien que se quedó sin laburo, a alguien que no le alcanza la guita. Ahora, es más fácil, o hay que prestarle atención y no subestimar, una campaña que intente decir es esto o nada, ¿no? Y que mucha gente termine diciendo sí, es esto o nada. Sobre todo el electorado fluctuante, que muchas veces define una elección, ¿no? Pasa que ahí también entra a jugar la capacidad de la oposición de ofrecer una alternativa, ¿no? Sí. El gobierno te dice no hay alternativa. Sí. Y si realmente no aparece la alternativa, bueno, parece tener razón el gobierno. Sí. Ahí hay movimientos en la oposición. Está claramente Kicillof jugado a hacer la alternativa. ¿No? Ya habla, aunque no hace falta ni decirlo, ¿no? Ya habla como una figura que se proyecta a ser candidato a presidente. Sigue apareciendo el crecimiento de Miriam Bregman en las encuestas. Hay una encuesta de tendencias ahora que habla ya de intención de voto, ¿no? Sí, la teníamos, la encuesta de Miriam, que ya, además de la buena imagen, ellos revelaban o reflejaban ahí un aumento en la intención de voto. Más allá de que falta ese mucho. es el dato importante, falta mucho, pero ese es el dato importante. Pero ¿no? le daba 15% de intención de voto. Bueno, es Miriam. un dato importante porque también es un mensaje... Mira, ahí está, intención de voto para el año que viene. 36% Milei, 30% Kicillof, 15% Miriam Bregman, muy abajo Schiaretti y un 7% que no sabe. Y el blanco. Y el blanco. El blanco, 5% en blanco también es alto, sí. Por eso, bueno, son indicadores, obviamente, como decís, falta mucho, pero hay un sector de la sociedad que quiere una oposición frontal. Sí. Lo está marcando. Y uno podría decir también Kicillof es eso, ¿no? Sí, porque no aparece Schiaretti con 30 puntos. Sí. O no aparece un candidato moderado del peronismo con 30 puntos. Aparece Kicillof, aparece Miriam Bregman. Entonces, frente a un modelo como este, y además es muy claro, digo, Milei, hay que ver cómo eso se elabora a nivel social, pero Milei es un empleado de toda la vida del poder económico, un presidente que viene a llevar a la práctica el sueño húmedo del establishment, del círculo rojo, de las élites empresarias, y la sociedad, me parece que el que es opositor quiere un cambio contundente. En serio. Sí, el que es opositor quiere un cambio de verdad. Por eso. Eso es lo que están mostrando, me parece, estas encuestas, ¿no? Sin embargo, uno de los logros que empieza en la discusión sobre la alternativa, que empieza a observarse en el gobierno, es llevar a un sector de la oposición a discutir en su propia cancha. Sí. Entonces vos ves a un sector del peronismo, yo lo decía recién,
más preocupado en cómo hacer para ofrecer una alternativa que no espante a los mercados que en pensar una alternativa que le dé esperanza a los trabajadores. Entonces ya es la cancha de Milei en la que se da la discusión. Y eso me lleva a pensar en Margaret Thatcher. Sí. De hecho, Milei la reivindica a Margaret Thatcher porque, Sí. y que fue una de las frases históricas de Margaret Thatcher, que el triunfo de ella, ¿en qué estaba? En que después de ella todos hicieron lo mismo. Sí. O quedó, ¿no?, establecido que... Mi gran triunfo son los laboristas. Mi gran triunfo son los laboristas, dijo. ¿Por qué? Bueno, porque los que vinieron después jugaron en la cancha de Thatcher, ya sin Thatcher en el poder. Ojo con eso que está logrando también Milei, que es llevar a un sector de la oposición a creer que listo, ya está, hay que reconocerle a Milei que tal y tal cosa, que es en ese terreno donde hay que ofrecer la alternativa y no en una confrontación abierta. Sí, en todos los sentidos. es un tema obviamente que sería para hablarlo varios programas enteros. Por supuesto que el principal problema que tuvo el peronismo en 2023 es que un sector de la sociedad le dijo no y prefirió a alguien como Milei. Entonces, ahí hay algo por suturar que no sé si está suturado. O sea, si el solo gobierno de Milei hizo a que mucha gente vuelva hacia el peronismo o no, eso todavía no lo podemos saber. Ahí hay una cuestión que el peronismo tiene que, me parece. Sí, amigarse con la sociedad está bien. Ahora, la prioridad en amigarse con los mercados es raro, ¿no? Por eso, bueno, ahí está. También es cierto que no los puede subestimar. Sin duda. Sabemos que Juegan y mucho, votan todos los días. Hay que darse una política para esos sectores. Es raro hacer campaña hablándole a los mercados. Es raro. O por lo menos arrancar por ahí es lo que me parece raro. Es raro. Arranques hacia el arranque de una construcción alternativa y bueno, y ya además porque alguien que está en duda puede decir para la copia del original me quedo con el original que es Milei. Claro. Si la idea es no cambiar las estructuras, las cuestiones nodales, los pilares del modelo Milei, es un debate, por eso digo, obviamente que no se puede subestimar la inestabilidad, más con un personaje como Trump, que hay que ver cuánta vida le queda a Trump, ¿no? Pero así como Trump un día dijo, estoy yo detrás de Milei, puede un día, si le va bien en las elecciones, que hay que verlo, en las elecciones de noviembre me refiero, puede jugar al revés, así como jugó para la estabilización del plan Milei, para sostenerlo a Milei en la previa de las elecciones de octubre, Trump puede jugar mañana para desestabilizar a un candidato de origen peronista o de origen opositor. Entonces, bueno, por eso digo, no es para subestimarlo. De todas maneras, creo que se empieza mal porque acá, como yo coincido con lo que vos decís, hay que darle respuesta al que se quedó sin laburo, hay que darle respuesta al que pidió el poder adquisitivo, hay que darle respuesta al que perdió el plan remediar, ¿no? Obviamente, pero ponele que tenés que tener una mirada en que, bueno, no salgan corriendo los mercados. Sí. Pero ¿por dónde arrancás? No, me parece que... Si el arranque es primero cuidado con los mercados y después vemos cómo le resolvemos la vida a la gente... no, es el momento... Por lo menos para mí se arranca con... Sí, no, aparte que es el momento donde, bueno, las mayorías se expresan, ¿no? Como digo, los mercados, los actores financieros, los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, todos los días están votando, todos los días están definiendo. Entonces, por supuesto que debería haber una apuesta a volver a convocar a sectores sociales que en su momento apoyaron al peronismo, me parece, y después migraron. Pero bueno, eso va a dejar un campo minado, Milei, ¿no? Sí, claro. Va a dejar un campo minado. Y también la pregunta de quién va a pagar esto, ¿no? ¿Quién va a pagar la deuda social? Y ahí entran a jugar en los últimos días muy fuerte los ricos, ¿no? Sí. Lo hemos conversado acá de cómo están parados de mano defendiendo la suya. Sí. Está bien, perfecto. El tema es qué vas a hacer con eso. El caso de Galperín es bastante particular en estos días, ¿no? Sí. Bueno, varias cosas de Galperín. Por un lado, su respuesta, creo, a Diego Iglesias, que hablaba de que hay que cobrarle impuestos a las grandes fortunas. Bueno, salta en una entrevista a Gabriel Sued a responderle, muy agresivo. Lo mismo que hacen los ultra ricos en cualquier parte del mundo, ¿no? Medio de manual. Sí. Después, por otro lado, lo que vos mencionabas también, diciendo, se dio vuelta la tortilla, ¿no? Por un lado está admitiendo Galperín que hasta hace poco estaba mal la cosa. Incluso para él la tortilla estaba al revés. Sí. Ahora está todo bien, según él, ¿no? Y enumera una serie de datos, algunos de los cuales estuvimos repasando: aumento de las reservas, la baja de la inflación. Después habla de crecimiento del empleo privado,
que yo no sé cuál es el indicador que habla de crecimiento del empleo privado, no lo conozco. No lo sabemos. No lo conozco. Sí, no. Pero bueno, hay algunos datos que menciona que son ciertos, pero yo decía, es un paisito, ¿no? Bueno, él que vive en Uruguay, pero digo, Claro. es un paisito el de Milei y el de Galperín porque deja fuera a 30, 35 millones de personas. Entonces, esos datos que Galperín marca, por un lado te hablan del alineamiento muy fuerte con el gobierno, Sí. por otro lado te hablan de cierta preocupación, ¿no? Yo creo que hay una preocupación incluso en esos sectores de que esto se termine, ¿no? Porque si no, no necesitan salir a dar la batalla, ¿no? Por la interpretación de los hechos. Hay una disputa hoy en la Argentina en varios sentidos. Una es, ¿esto está remontando o acá nos seguimos hundiendo? O está remontando para un pequeño sector que está ganando y los otros se siguen hundiendo. Bueno, Galperín se pone a dar esa disputa codo a codo con el presidente. Pese a que, como alguien me decía, no le cumplió todavía todo lo que quiere, tienen una relación muy estrecha, evidentemente, pero Galperín quiere más cosas. El otro día en el pase mencionábamos algo. Galperín quiere que el gobierno autorice algo que estaba en la reforma laboral y se cayó, creo que estaba en la ley base y se cayó, que es que los trabajadores en relación de dependencia cobren su sueldo a través de Mercado Pago. Claro, y eso le cambiaría la balanza fuerte, ¿no? Por eso Galperín, la gente de Galperín, lo negoció con Patricia Bullrich, lo negoció con Martín En Menem. su momento quería que los programas sociales se paguen también a través de Mercado Exacto, Pago. Sí. exacto. No lo logró. Por eso, hay una pelea con los bancos. Claro. Entonces, Galperín que dice, Brito, dueño de Banco Macro, los Eskenazi, que son dueños de bancos provinciales muy importantes, Sí. además de ser dueños de Petersen, de haberles vendido al fondo Burford el reclamo contra YPF, los Eskenazi, tienen el Banco de Santa Cruz, el Banco de Entre Ríos, el Banco de San Juan. ¿Qué dice Galperín? Eskenazi sobre los gobernadores y Brito sobre el peronismo, me voltearon ese artículo, que era el artículo 35 de la reforma laboral. Bueno, le está pidiendo a Milei en algún momento que ese tema vuelva a la agenda. Entonces, no es solo una ofrenda de Galperín, quiero decir. No es que Galperín simplemente es alguien que apoya a Milei y le dice vamos para adelante, sino que además quiere la suya. Sí, obviamente. Quiere algo más. Claro. Quiere que ese dinero de 6 millones de personas, por lo menos que los trabajadores puedan optar, ¿no? Incluso hasta se difundió en su momento una encuesta de isonomía que hablaba de ese tema. Entonces, es muy fuerte el protagonismo de Galperín en la política cotidiana. Y después está lo de Kicillof, que yo creo que identifica bien un problema, ¿no? La semana pasada, por primera vez, la provincia de Buenos Aires le inicia un sumario a Galperín. Es la empresa más denunciada en la provincia de Buenos Aires en los primeros 4 meses del año. Casi 2.500 denuncias, distinto tipo de fraude. Bueno, la empresa tiene... Denuncias de usuarios. De usuarios, sí. Claro. Tiene 5 días ahora para responder, 5 días hábiles. Esto se conoció el miércoles. Se supone que esta semana va a haber una respuesta de la empresa, ¿no? Claro. Pero Kicillof creo que identifica un tema, porque hoy sabemos la importancia que tiene para gran parte de, no sé, llamarle cuentapropista, el que tiene un pequeño comercio, que tienen las plataformas de Galperín hoy en la Argentina. Sí. Están muy extendidas. Entonces, que haya abuso y el detalle de los abusos es realmente increíble, ¿no? De los abusos que, según la provincia de Buenos Aires, hace Mercado Pago, son increíbles, porque si te hackean la cuenta, el responsable sos vos. Sí, las tasas usurarias. Tasas usurarias, pero además si te hackean la cuenta y porcentajes. desaparece en fondos, vos te tenés que hacer Claro, cargo. claro. Incluso te pueden cobrar porque una persona relacionada con vos tiene una deuda, te pueden debitar de tu cuenta. O sea, por lo menos eso es lo que dice la denuncia de la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué responde Mercado Libre, que entiendo que va a responder. Pero digo, me parece que identifica un tema Kicillof, ¿no? Es un tema de preocupación. Y de Porque- estas disputas de las que estamos hablando también. Bueno, Exacto. ¿con quién te vas a pelear? Exacto. Bueno, sí. Me parece que identificó un tema que efectivamente tiene repercusión social. Y además, bueno, después también comentábamos, Galperín, Kicillof varias veces lo mencionó a Galperín Sí. muy claramente, se pinta de violeta, trabaja para Milei, o sea, Sí, sí. en actos en la provincia de Buenos Aires sin ningún eufemismo. Entonces, está el componente de las denuncias, del fraude, de distintas cuestiones, de los abusos, que tiene que ver con denuncias de consumidores, actúa de oficio, de todas maneras, está imputado en esta causa, este sumario, Sí. Mercado Libre, hay que ver qué responde, pero además hay una disputa política, que uno lo ve cuando habla Galperín y uno lo ve
en algunos actos donde habla Kicillof. Entonces, sí, evidentemente, acá me parece que la pelea de fondo es, ¿puede haber un modelo que incluya a la mayoría de los argentinos o vamos a seguir Claro. con un modelo que es para una minoría? Un paisito para pocos. Sin negar la importancia, como siempre decimos, de Vaca Muerta, del agronegocio, de la minería, o sea, los sectores que están ganando. Creo que ningún candidato, bueno, Miriam Bregman no sé qué plan tiene para esos sectores en el hipotético caso de que siga creciendo en las encuestas. Pero del peronismo yo no veo a ningún candidato, ni siquiera Kicillof, que diga vamos a dar marcha atrás con Vaca Muerta. Al contrario, No, por supuesto. al contrario, yo he hablado con funcionarios de Kicillof que dicen ahora tenemos Vaca Muerta, a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos de Cristina, que recién era embrionario y tenías solamente los dólares del agro. Ahora tenés los del agro y tenés los del petróleo y del gas, ¿no? Entonces, nadie dice de que eso vaya marcha atrás, pero sí que eso es para el 30% de la población, con suerte, ¿no? Diego, un placer como siempre. Además pueden leerlo a Diego con su panorama político todos los domingos en el destapeweb.com y los lunes charlando con nosotros. Gracias, Diego. Buena Gracias, semana, Mati, amigo. querido, Gracias. igual para vos. No te